En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzando este año, uno siempre que comienza cualquier misión en la vida, cualquier etapa de su vida, tiene que poner las bases. Si hay buenas bases, habrá buena construcción. Si no hay buenas bases, pues obviamente todo lo que hagamos de ahí en adelante adolecerá o estará amenazado y podrá destruirse. Acuérdense lo que el Señor dice. Recuerden el hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Vinieron los vientos, vino la lluvia. ¿Y qué le pasó a la casa? ¿Ya desayunaron? No parece. Se los trajeron con hambre y eso sí me perjudica. Vinieron las olas, vinieron la lluvia y la casa no se cayó. Pero el que construye la casa sobre arena, ¿qué pasa? Vienen las olas, viene la lluvia, vienen los vientos y la casa. Pregúntale al de al lado, ¿su casa está construida sobre arena o sobre roca? Pregúntele. No saque la disculpa de que está en la Florida, porque ahora dice sobre pantano, padre. Entonces, mire, esto es muy importante y la palabra de Dios no nos deja en ese hilo vacío, sino que nos centra precisamente en esto. Hay que construir sobre roca, hay que poner cimientos y bases. El primer cimiento que nos invita la palabra de Dios a colocar hoy es sobre nosotros mismos, sobre mi identidad humana y mi identidad cristiana, sobre mi ser, sobre yo. Lo primero que yo debo comenzar a comprender y comenzar como a esclarecer y a aclarar en mi vida, lo primero que se le pide a todo ser humano para comenzar a que su vida tenga como luz, horizonte y como a poder ayudarle a que se pueda proyectar y a ser feliz y a mejorar en todas sus cosas, es que la persona conozca su realidad, conozca quién es ella, conozca su vida, descubra, se mire, se observe, se dé cuenta, se asimile a sí misma.
Esto es fundamental, el primer paso de la vida, y esto se los explicaba en la misa de ayer. Esto ha sido durante toda la historia de la humanidad. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano se ha preguntado sobre sí mismo. Es la pregunta fundamental sobre el sentido de mi vida, sobre sí mismo. Y es la pregunta última también. ¿Cuál es la razón para vivir? ¿Cuál es la razón para existir? ¿Cuál es la razón por la que hago todas las cosas? Esta pregunta ha hecho la diferencia en muchos momentos de la vida y ha hecho que el ser humano recapacite, retorne a lo que es, redescubra, se valore y cambie muchas veces actitudes y realidades que no son dignas de él. Cuando se da cuenta y dice, yo no me merezco vivir así. Cuando una persona hace eso es porque ya tiene claro lo que vale, cuánto vale. Ya tiene claros criterios importantísimos en su vida que si no los tiene y que si los tiene demasiado enredados o diluidos, lastimosamente esa persona de ahí en adelante no va a poder hacer nada más porque en su mar de confusión nunca va a producir afirmaciones, sino ambigüedades, confusiones. Y eso sería muy triste, no solo para su presente, sino para su futuro. Entonces la palabra de Dios hoy día parte, todo el contexto de las lecturas, yo tengo que hacer esta lectura porque acuérdese que a nosotros los curitas, cuando nos forman para curitas, lo primero que hacen es ponernos a estudiar 4 años filosofía. Entonces, antes de ser cura yo soy filósofo. Es parte de mi formación. Y bueno, yo estudié Derecho también. Entonces antes también tengo una estructura mental, por decirlo de alguna manera, jurídica. Y después de eso te ponen a estudiar teología. Y en todo eso ve uno psicología. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque es que hay que comprender al ser humano. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes creen que es fácil leer esos chicharrones que le llegan a uno todo el tiempo? No. Eso no es mamey, eso no es fácil. Entonces, son frases colombianas, ¿no? Sí. Pero es la verdad, es complicadito, o sea, y uno tiene que enseñarle al hombre. A uno le enseñan cómo piensa el hombre, cómo forma sus pensamientos. Esa es la base de la filosofía. Cómo forma sus criterios, cómo forma sus ideas, cómo se forma el lenguaje, cómo se forma, cuáles son las formas de interacción, de interrelación, de expresión, de comunicación. Cómo un hombre se consolida a sí mismo, se afianza a sí mismo. Y una de las bases de esto es el conocimiento personal. Por eso en el templo de Delfos existía una frase en el mundo griego que decía, hombre, conócete a ti mismo. Es lo primero. Pregúntele al de al lado, ¿usted se conoce? A veces uno escucha esta frase, uy, me desconozco. O te desconozco. Bueno. No me voy a poder demorar mucho porque tenemos otra misa encima, entonces no puedo darles la clase que tenía que darles, pero hacemos el pedacito. El sentido es esto, tengo que aprender a conocerme, a redescubrirme, a saber quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué quiero. Son muchos elementos que son ricos, es bueno, esto es importante. Hay gente que dice, ay no, eso es tan aburrido, ¿para qué ponerme a pensar en todo eso? Mejor comamos, durmamos y ya, que la vida pase, qué bueno. Ese es un alma en crisis, ese es un ser humano en crisis. No, un ser humano que está verdaderamente vivo y que está verdaderamente en movimiento interior, no puede vivir sin cuestionarse, sin preguntarse todos los días el por qué hago las cosas, para qué las hago, y esto cómo me define. Todos los días yo tengo que cuestionar mis acciones, mis actitudes. Por ejemplo, es un ejemplo, nadie se vaya a dar por aludido. Si usted es una persona malgeniada, alborotada,
que se levanta y desde que se levanta está peleando hasta con la cobija, con todo pelea. Todo le molesta, todo le incomoda. Usted desde ahí tiene que establecer un diálogo consigo mismo y preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿Qué problema tengo? Primero que todo consigo mismo, porque el ser humano que tiene todas esas tendencias, el primer problema lo tiene ¿con quién? Consigo mismo. Entonces el primer ser humano a sanar, a tal vez aliviar, a aclarar, es usted mismo. Cuando pelee con su marido, dígale, no, mijo, arregle primero su problema con usted. Y luego lo arregla conmigo. Porque muchas veces hay personas que básicamente la pelea no es ni siquiera con el otro, es consigo mismo. Y esto es importante porque Dios nos invita. ¿A qué vino Dios a buscar al hombre? Vino a buscarlo, vino a encontrarlo, vino a entrar en su naturaleza, en su condición humana, para sencillamente marcar un camino, para que el hombre pudiese volver a sí mismo, a la humanidad. Por eso dice el Concilio Vaticano II, esos obispos que se reunieron todos con el Papa en el 60 al 64, hicieron reflexiones muy profundas. Hay gente que nunca ha leído esto, pero vale la pena porque tiene reflexiones muy profundas. Y una de las reflexiones que ellos hacían es, decía, Jesucristo es el hombre que ha venido a buscar al hombre para enseñarle cómo se es hombre. Entonces Jesucristo es el maestro de humanidad. Jesucristo es el que nos enseña a ser personas. Entonces yo no sigo a Cristo solo porque sea un borrego, como decía el filósofo existencialista, porque somos borregos, no tenemos nada que pensar, simplemente vamos detrás. No, yo sigo a Cristo porque Cristo me ha enseñado a ser persona, a ser como es un verdadero ser humano, como Cristo. Y Cristo lo primero que me ha enseñado es a descubrir mi identidad, mi ser, la profunda identidad de mi ser. Por eso todas las afirmaciones bíblicas son tan bellas. Cuando usted va al Evangelio y se deja impregnar del espíritu del Evangelio, usted va descubriendo frases muy bonitas. Frases que van hablando de Cristo, pero a la vez hablan de usted. Y si ustedes ven a Cristo, Cristo permanentemente ahonda en la verdad sobre sí mismo. Porque Cristo parte de la verdad, de lo que Él sabe que es. Se conoce y sabe quién es. Y comienza a decir cosas como yo soy. Y ahí las va desarrollando. Es la historia del Antiguo Testamento. Dios también en el Antiguo Testamento, cuando le preguntaba a Moisés al Señor, Señor, ¿quién eres? Decía, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es una afirmación de identidad. De una identidad que está clara. En Dios la identidad está clara. Dios es el que es y no es otra cosa. Porque en Dios no hay ambigüedades. Dios es. ¿Y qué hace Jesucristo? Revelar la verdad sobre el hombre. Para que el hombre no viva en la mentira. No viva en la apariencia. No se mienta. No se engañe. No se traicione. No viva una farsa. No simule, no teatralice, no protagonice una realidad que no es cierta. Pregúntenle al del lado, ¿cuánto tiempo lleva usted payaseando? Pregúntenle, dígale. Es que muchos en la vida, a veces llevamos una vida de payasos. ¿Cómo es que es la máxima del payaso? Siempre sonriendo. Que le dice la canción esa de los que les gusta. Usted que la canta tanto, dígala, ¿cómo es? Reír por no llorar. Ríe por no llorar. Es. Pobre payaso. Y muchas veces en la vida cometemos esa tragedia de vivir dramatizando la vida, pero no siendo felices, no siendo naturales,
transparentes. Hoy día hasta expresar amor se ha vuelto una caricatura forzada. Hasta expresar cariño. Hay gente que le cuesta decirle a otra que le cae bien. Le cuesta aceptar a los demás, le cuesta expresar un poquito de amor sincero, verdadero. Porque no sale del alma, no brota. ¿Y por qué no brota? Porque ese ser humano no es libre, porque no está claro, ese ser humano está oprimido, ese ser humano está confundido. ¿A qué vino Jesús? A romper ataduras del ser humano, a romper toda esa clase de situaciones internas que hace que ese ser humano se traicione a sí mismo y que no sea el que es. Dios me está llamando a que yo sea el que debo ser. Lo descubra, lo redescubre y lo viva. Le hago una pregunta: ¿usted ya es quien debe ser? Pregúntele al del lado: ¿usted ya es quien debe ser? Es una pregunta filosófica, pero hágala. ¿Usted ya es quien debe ser? ¿Qué dice, hermano? ¿Sí o no? Ahora responda, diga la verdad. ¿Ya empezó a hacer lo que debe ser o no? O tenga la honestidad de decir: ni siquiera he arrancado. Voy en la mitad, padre, del camino. Todo ser humano tiene que responder a esa doble dimensión: un ser y un deber ser. Todos estamos llamados. ¿Qué dice el Salmo? ¿Para qué? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el deber ser. Lo que Dios quiere que yo... Usted ya es lo que Dios quiere que usted sea. Usted ya lo es. ¿Seguro? ¿Será que sí? ¿Que Dios se siente orgulloso de usted? ¿O será que le da vergüenza? Bueno, estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que yo sea, no lo que su capricho quiere que usted sea. Hay gente, y yo me la he encontrado de vez en cuando por ahí, no en esta parroquia, no, en otra, que tienen frases espectaculares como esta: yo soy así. Y así es. Ese tipo de seres humanos, lastimosamente, es como que se hubieran cerrado a la esperanza de algo, del don sobrenatural. Dios quiere que tú seas más de lo que lastimosamente puede que tus circunstancias te hayan dado hasta el momento. Tengo que terminar porque ya se me acabó el tiempo, pero no quiero terminar sin decirles claramente esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda lectura. Él es un hombre que sabe quién es y qué quiere y para dónde va, y que tiene claro y que se lo recuerda a los demás. Yo, Pablo, apóstol de Cristo, sabe quién es. Yo sé quién soy. Soy un apóstol, tengo identidad. ¿Quién es un apóstol? Aquel que se identifica con una verdad, con una persona, con un estilo de vida, con una manera de ser. Yo creo, le creo, quiero vivir como Él, quiero ser como Él. Mi estilo, mi forma de vivir es esa, no es otra. Yo me reservo para Él y me consagro a Él, y no quiero vivir de una manera que desdiga de lo que yo soy. Si usted no tiene eso claro, usted va a ser un cristiano ambiguo. Voy a utilizar otra palabra más fuerte. Usted va a ser un cristiano mediocre. Pregúntele al del lado: ¿usted es mediocre? Pregúntele. ¿Quién es un cristiano mediocre? Ese que dice que cree en el amor y no ama, cree en la verdad y miente, cree en la comprensión y critica a todo el mundo. Dice que cree en la comprensión. Entonces, la identidad, yo me debo identificar con lo que digo que creo, con lo que digo que es mi verdad. Porque si no, yo no voy a ser un referente para nadie.
Yo no voy a ser una luz para nadie. Nadie va a querer imitar mi vida. Nadie va a querer parecerse a mí. Le hago una pregunta. Mire para el lado. Mire y si quiere levántese y mire para atrás. ¿Hay alguien aquí que a usted le gustaría parecerse a esa persona? Mire a ver, mire. ¿Sí o no? Entonces estamos en crisis. Qué triste que quienes hagan esa mirada sean sus hijos, sean las personas que miren y que digan: yo no me quiero parecer ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi esposo. No me quiero parecer. Qué triste. Entonces resuelva, pídele a Dios que le ayude a resolver toda esa ambigüedad de su vida. ¿Cómo? Haciendo un camino serio, quitando la ambivalencia de su vida, quitando la ambigüedad. Defínase, aunque le cueste la vida, defínase. Si usted dice que se identifica con Cristo, comience a tener actitudes claras y a depurar, a sacar de sí todo lo que no sirve. Solo así muchos podrán decir: esta es una verdadera persona que me muestra un verdadero camino, una verdadera forma de ser. Así como dice el Bautista: ese es el Hijo de Dios, ese es el Cordero. Que digan de usted: ese es el verdadero marido. ¿Sí dirá eso de usted su mujer o no? O esa es la verdadera mujer, o ese es el verdadero ser humano con quien yo me identifico. Amén.